Buenos días desde Texas, les habla Pete Angle y esto es Sentido Común. Hoy vamos a hablar de un planteamiento especial de un psiquiatra, Viktor Frankl. ¿Se le puede arrebatar todo al hombre? ¿Estamos atados a las circunstancias o podemos elegir? Bueno, esto es Sentido Común. Bueno, como les dije, vamos a hablar hoy sobre Viktor Frankl y específicamente el libro El hombre en busca de sentido, que para mí es uno de los mejores libros que he leído. Está dentro de mi top 10, diría yo. Y también vamos a empezar a hacer lo que yo diría como historias de Donald Trump, que son pequeñas historias que yo creo que muy poca gente sabe de Donald Trump. Algunas de ellas políticas, algunas de ellas personales. Y pues él es republicano y a mí me gustan las políticas que él representa. Entonces quiero de alguna manera dar otra cara de lo que las personas conocen de Donald Trump. Ok, entonces vamos a empezar. Voy a empezar con la historia de Donald Trump y después ya nos vamos a algo más profundo. Como les dije, este es sentido común, el más común de los sentidos se dice, pero yo creo que ahora es el menos común de ellos, porque a veces lo lógico y lo común, que es lo que pareciera, es lo menos común, y entonces pues ya lo sabemos. Así que si buscas conversaciones honestas y reflexivas sobre temas actuales, exploro desde las noticias más recientes hasta los dilemas filosóficos más profundos, siempre con un enfoque en el pensamiento crítico y la empatía. Este es un informativo semanal por ahora, aunque he estado atrasado la semana pasada, y perfecto para personas que buscan ampliar su perspectiva y conectarse con ideas diversas. Suscríbete y escucha Sentido Común. Les habla Pete Angle desde Texas, Estados Unidos. Entonces, muy bien, vamos a empezar con esta historia, que esta historia la hace el editor en chief de Vigilant News, es Fox. Este es un canal de noticias, ya tiene más de 12 años de estar, y está también en X. Entonces en este es una entrevista que le están haciendo a dos congresistas, se llaman Wesley Hunt y Byron Donalds. Y la entrevistadora les está preguntando sobre, en ese momento de otras cosas, pero en ese momento de la entrevista le hace una pregunta sobre Donald Trump. Pues voy a ir aquí un momento traduciendo, espérate que está con el volumen un poco alto. Entonces, bueno, la historia va así. En algún momento estaban negociando con los talibán. Estaban inclusive los congresistas Wesley Hunt y Byron Donald, no sé si los dos, pero uno de ellos estaba ahí. O los dos estaban ahí, perdón. Y entonces están como en una carpa, ¿no? Y están ahí negociando, está Donald Trump, está Mike Pompeo, están otros militares, están los líderes talibanes. Y en ese momento Donald Trump ya había tomado la decisión de que se iban a salir de Afganistán, de que iban a terminar la guerra, de que iban a retirar las tropas. Y en el momento de la conversación hay un traductor. Acá por el líder talibán pues no habla inglés y obviamente Donald Trump no habla el idioma que ellos hablan, no sé, bueno, el idioma talibán será. Y entonces él les está diciendo, bueno, nosotros nos vamos a ir de Afganistán en una retirada
acordada, en que todo va a ir sin ningún problema. Dígale, vaya, dígale, entonces le estaba diciendo al traductor, ¿no? El traductor va y le dice al líder talibán, obviamente, esto sí yo quiero dejarlo muy en claro, que no le tocarán un solo pelo a ningún norteamericano saliendo de Afganistán. Quiero que eso quede claro, entendido. Le dice, vaya, dígale, le dice al traductor. El traductor va y le dice, pero dígale esto, porque si él le toca un solo pelo a algún norteamericano saliendo de aquí de Afganistán, yo lo voy a matar a él. Y el traductor, ¿cómo? Sí, dígale que yo lo voy a matar. Y el traductor va y le dice, mientras él va saliendo, el traductor le va a ir a decir al líder talibán, Donald Trump saca del saco una foto. Y en esa foto satelital está la casa del líder talibán con su ubicación y le dice, aquí le dejo esta foto y se retira de la reunión. Imagínense, ese es el tipo de líder que se necesita para estas negociaciones. Obviamente, después de esto, y como ustedes todos saben, Donald Trump ha sido el único presidente en los últimos, creo que 80 años, que no ha estado en una guerra y que no ha comprometido a los Estados Unidos en guerras. Pero bueno, ese es otro tema. Entonces ahí les dejo esa historia y si la quieren revisar, pues vayan al Vigilant Fox en X y ahí van a estar esa y muchas otras historias. Ok, continuando entonces con el tema que les dije que quería hablar hoy, es El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl. Espérate aquí que voy a... Ok, ya está con el micrófono. Bueno. Entonces, Viktor Frankl ya murió, falleció en 1997. Fue uno de los referentes más destacados de la psicología del siglo XX. Fue médico y filósofo de la Universidad de Viena y fundó una técnica logoterapia denominada Tercera Escuela Vienesa de Psicoterapia. Entonces aquí nos dice que en 1942, este fue pleno apogeo del régimen nazi, él y su familia fueron hechos prisioneros y fueron llevados a campos de concentración. O sea, él estuvo en un campo de concentración. Fue precisamente esta experiencia la que le llevaría a desarrollar su teoría psicológica basada en el existencialismo. Tras sobrevivir el Holocausto, fue profesor de neurología y psiquiatría en la Universidad de Viena y obtuvo la cátedra de logoterapia en la Universidad Internacional de San Diego, en California. Impartió conferencias en universidades de todo el mundo y 29 de estas universidades le otorgaron el título de doctor honoris causa, galardonado con numerosos premios, entre ellos el Oscar Fischer Award de la American Psychiatric Association. Fue miembro de honor de la Academia Austriaca de las Ciencias, Viktor E. Frankl. Y como no voy a hacer un recuento de todo el libro, simplemente voy a leer de la portada del libro, más o menos de qué habla y cómo está escrito. Entonces, El hombre en busca de sentido es el estremecedor relato en el que Viktor Frankl nos narra su experiencia en los campos de concentración. Durante todos esos años de sufrimiento, sintió en su propio ser lo que significaba una existencia desnuda, absolutamente desprovista de todo, salvo de la existencia misma. Él, que todo lo había perdido, que padeció hambre, frío y brutalidades, que tantas veces estuvo a punto de ser ejecutado, pudo reconocer que, pese a todo, la vida es digna de ser vivida
y que la libertad interior y la dignidad humana son indestructibles. En su condición de psiquiatra y prisionero, Frank reflexiona con palabras de sorprendente esperanza sobre la capacidad humana de trascender las dificultades y descubrir una verdad profunda que nos orienta y da sentido a nuestras vidas. La logoterapia, método psicoterapéutico creado por el propio Frankl, se centra precisamente en el sentido de la existencia y en la búsqueda de ese sentido por parte del hombre que asume la responsabilidad ante sí mismo, ante los demás y ante la vida. ¿Qué espera la vida de nosotros? El hombre en busca de sentido es mucho más que el testimonio de un psiquiatra sobre los hechos y los acontecimientos vividos en un campo de concentración. Es una lección existencial. Traducida a medio centenar de idiomas, se han vendido millones de ejemplares en todo el mundo. Según la Library of Congress de Washington, es uno de los 10 libros de mayor influencia en Estados Unidos. Bueno, entonces Viktor Frankl. Entonces voy ya con esta descripción, ya ustedes saben el relato, pues es escrito por él, que en su condición de los campos de concentración y él en su condición de estar ahí prisionero y tener que seguir todas las leyes y todo lo que le pedía, una parte que es lo que más me impresiona de este libro es cómo él puede ser libre a pesar de las circunstancias y cómo él describe esa libertad interior. Y pienso yo que esa libertad interior no tiene que tener unas circunstancias extremas para poder experimentarla, sino que es algo que podemos llevar en el día a día. De alguna manera él después, y yo voy a hablar un poco sobre el final, en las tres formas que él le da al sentido de la vida, ¿no? Cómo descubrir en 3 modos el sentido de la vida. Entonces, sobre la libertad interior voy a leer esta parte un poco más despacio para que entendamos que esto lo escribe un prisionero. Un prisionero que está en un campo de concentración que sabe que puede morir en cualquier momento. Este intento de descripción psicológica y explicación psicopatológica de las características del prisionero del campo de concentración quizá induzca a pensar que el hombre es un ser inevitablemente determinado por el entorno. Es obvio, en este caso, un entorno con una estructura insólita, con leyes dominantes y represivas infranqueables a las que se debía someter. Pues por supuesto, eso es, ya se sabe qué condición estaba. Pero, ¿qué decir de la libertad humana? ¿No hay libertad de la conducta frente al entorno? ¿Es correcta la teoría que concibe al hombre como mero resultado de factores condicionantes, sean biológicos, psicológicos o sociológicos? ¿No es el hombre un producto accidental de esos factores? Y lo que es más importante, las relaciones psicológicas de los reclusos ante el particular mundo del campo de concentración demuestran que el hombre no puede escapar a la influencia de su entorno. ¿Carece el hombre en tales circunstancias de capacidad de elección si se limita o anula su libertad de actuar? Preguntas duras, porque estamos hablando de la libertad interior, la libertad de actuar. Él está describiendo estos factores extremos porque está en un campo de concentración, pero de alguna manera la conducta que toma frente a ese entorno, ¿cómo hacer para que esa conducta me mantenga libre? Por lo menos interiormente. Eso es parte mía, ¿no? Voy a seguir con el libro.
Se puede contestar a esas preguntas desde la óptica de la experiencia y también con arreglo a principios. La experiencia de la vida en el campo de concentración demuestra que el hombre mantiene su capacidad de elección. O sea, le está diciendo que aún en esas circunstancias el hombre puede elegir. Prácticamente todo el libro habla sobre esto. Abundan los ejemplos, y a menudo heroicos, que prueban que se puede superar la apatía y la irritabilidad. El hombre puede conservar un reducto de libertad espiritual, de independencia mental, incluso en terribles estados de tensión psíquica y física. O sea, ya está determinando más o menos su teoría conductual cuando dice que el hombre puede conservar un reducto de libertad espiritual, de independencia mental, incluso en terribles estados de tensión psíquica y física. Continúo. Los supervivientes de los campos aún recordamos a los hombres que iban a los barracones a consolar a los demás, ofreciéndoles su único mendrugo de pan. Quizás no fueron muchos, pero esos pocos son una muestra irrefutable de que al hombre se le puede arrebatar todo, salvo una cosa: la libertad humana, la libre elección de la acción personal ante las circunstancias, para elegir el propio camino. Así empezamos la charla de hoy. Entonces, nuevamente, imaginen, aún en esas condiciones, habían algunos que su único mendrugo de pan que tenían se lo llevaban a los que estaban todavía peor que ellos para consolarlos, y daban esos pedazos que eran los de ellos para salvar a sus compañeros de desgracia. Entonces dice que esa acción demuestra que aún ahí la libertad mental y la libertad interior hacía que ellos, no importara lo que pudiera pasar, entregaban lo suyo para libremente ayudar a los demás. Y seguimos. Y allí siempre había ocasiones para elegir, lo que te estoy hablando. Cada día, cada hora, brindaba la oportunidad de tomar una decisión que estipulaba si uno se sometería o no a la presión que amenazaba con arrebatarle el último vestigio de su personalidad, la libertad interior. Una decisión que prefijaba si la persona se convertiría, al renunciar a la libertad y la dignidad, en juguete de las condiciones del campo, dejándose moldear por ellas hasta convertirse en el prisionero típico. Claro, me imagino que es lo que terminan haciendo los que manejaban esos campos de concentración, pues tenía una cantidad de multitud que tenían que controlar, y entonces las reglas se tenían que cumplir, y se tenían que cumplir de esta manera, y uno pensaría que la única manera de mantener de alguna forma esa esperanza de vida era siguiendo exactamente todas las reglas, pero aún así, pudiendo ser el prisionero típico, si tú no tenías, o si no tenías en ese momento la paz interior y la libertad mental de poder actuar de acuerdo a su pensamiento, realmente se volvería uno más y iba a vivir eso sin sentido, que es básicamente todo el desarrollo en el libro de El hombre en busca de sentido. Pues bueno, es muy interesante, como les dije, es uno de mis libros preferidos, se los recomiendo. Entonces, voy a centrarme en el sentido de la vida y los 3 modos en que se puede descubrir ese sentido de la vida. Entonces, sobre el sentido de la vida, dudo que haya algún médico que pueda responder a esta pregunta con nociones generales,
pues el sentido de la vida difiere de un hombre a otro, de un día a otro, de una hora a otro. Entonces está haciendo esta pregunta, bueno, ¿qué es el sentido de la vida? ¿Cuál es el sentido de la vida? Y él como psiquiatra dice, bueno, ni un médico pudiera dar una respuesta. Por tanto, lo que importa no son las formulaciones abstractas, sino el sentido concreto de la vida de un individuo en un momento dado. El sentido concreto de la vida de un individuo en un momento dado. Él lo pone como en circunstancias. Plantear la cuestión en términos generales equivale a la pregunta que se le hizo a un campeón de ajedrez. Dígame, maestro, ¿cuál es la mejor jugada de ajedrez? Maestro le dijo, sencillamente no hay contestación posible. Nunca se dará una buena jugada o la mejor jugada. Para que esto suceda, siempre tiene que haber una referencia a una determinada partida y la personalidad de los que estaban ahí en esa partida, ¿no? Si no, por eso se llama la partida Chekhov o la tal, bueno, los que saben de ajedrez, ¿no? Entonces, así ocurre con la existencia humana. No debemos buscar un sentido abstracto a la vida, pues cada uno tiene una misión o un cometido que cumplir. Por tanto, no puede ser reemplazado en su función, ni su vida puede repetirse. Su tarea es única como es única la oportunidad de realizarla. Esto es increíble, ¿no? La existencia humana, si empezamos a buscar sentidos abstractos solamente, que de alguna manera también lo hacemos, ¿sí? Él lo que nos plantea es que no deberíamos es buscar ese sentido abstracto, porque pues ya cada uno tiene una misión y tiene un cometido que cumplir, ¿no? Por lo tanto, no podemos reemplazar el sentido abstracto de la vida, que es la función. E importante, dice, esa vida no puede repetirse, nuestra vida es única. Entonces, esa tarea es única. Como es única la oportunidad de realizarla, y solo tenemos una oportunidad de realizarla porque cada segundo de vida que estamos viviendo es único e irrepetible. Y entonces es ahí donde él plantea que como el sentido de la vida puede cambiar continuamente, él dice que son circunstancias, ¿no? Entonces el sentido de la vida puede ir cambiando porque de acuerdo a las circunstancias que se van dando se actúa. Entonces, él dice que la mejor manera es como descubrir ese sentido de la vida, él lo dice de tres formas. Realizando una acción, que creo pues que se entiende como cómo actuamos o realizar un acto. Aceptando los dones de la existencia, él le llama el sentido del amor. Y el sufrimiento, que él llama el sentido del sufrimiento. Entonces, sobre el sentido de la vida, uno de los modos en que podemos descubrir es realizando una acción. Entonces empezamos diciendo que si consideramos que toda situación plantea una cuestión que solo la persona puede responder en ese momento, esa es esa acción. El hombre en sí no debería cuestionarse sobre el sentido de la vida, sino comprender que es él a quien la vida interroga. En otras palabras, la vida pregunta por el hombre, cuestiona al hombre, y éste contesta de una única manera, respondiendo de su propia vida y con su propia vida, de su propia vida, de sus acciones y con su propia vida, con lo que va a hacer. Solo con la responsabilidad personal se puede contestar a la vida. La esencia de la existencia consiste en la capacidad del ser humano para responder responsablemente a las demandas que la vida le plantea en cada situación particular. Esta esencia, que es la esencia de la existencia, la acción, él dice, actúa
como si vivieras por segunda vez, y la primera lo hubieras hecho tan desacertadamente como estás a punto de hacerlo ahora. Esta máxima, que invita a imaginar primero que el presente ya es pasado, y segundo, que ese pasado se puede corregir, es un precepto que enfrenta al hombre con la finitud de la vida y con su finalidad personal y existencial. Esa es la esencia de la existencia. Es como que todo el tiempo estamos realizando acciones que podemos hacer, podemos definir, decidir, porque nosotros somos libres, tenemos esa libertad, y más aún cuando lo demuestra que pues él siendo prisionero en un campo de concentración tenía su libertad interior y su libertad mental, ¿no? Entonces, en esta máxima dice que nos invita a imaginar que el presente ya es pasado, o sea, ahorita ya eso ya pasó, ahorita lo que estamos viendo ya pasó, y ese pasado se puede corregir. Eso, pues, si lo hacemos o no lo hacemos, es en la manera que enfrenta al hombre con la finitud de la vida y con su finalidad personal y existencial. Claro, ese es el primero, que es el sentido de la existencia. Al declarar que el hombre es responsable y capaz de descubrir el sentido concreto de su existencia, quiero destacar que el sentido de la vida debe buscarse en el mundo, no dentro del ser humano, de la psique, como si fuera un sistema cerrado. O sea, el sentido concreto de su existencia, que es el sentido de la vida, se busca en el mundo. Por idéntica razón, la verdadera meta de la existencia humana no se cifra en la autorrealización. Por sí misma no puede ser una meta. Es increíble la manera que escribe. Y vamos al segundo punto, el sentido del amor. Un poco de agua. El sentido del amor. El segundo modo de descubrir el sentido de la vida se produce con la aceptación de los dones de la existencia. Por ejemplo, la conmoción interior ante la belleza del arte, el esplendor de la naturaleza o el amoroso calor de otro ser humano. Eso me encanta, me sorprende, levantarme, abrir la ventana, ver los árboles, escuchar a los pájaros, o cuando vamos a visitar en una ciudad y vamos a un museo, maravillarse con el arte, con la arquitectura, bueno, sí, todo lo que el Señor ha creado, y el amoroso calor de otro ser humano. Ese es el sentido del amor. El amor es la única vía para llegar a lo más profundo de la personalidad de un hombre. Nadie conoce la esencia de otro ser humano si no lo ama. Por el acto espiritual del amor se contemplan los rasgos esenciales de la persona amada, incluso su potencialidad, lo que aún no ha sido revelado. Aún más, mediante el amor, la persona que ama capacita al amado a actualizar sus posibilidades ocultas. El amor consigue que el otro realice su potencialidad personal. El amor es un fenómeno tan primario como el sexo. Normalmente, el sexo es una forma de expresar el amor. El sexo está justificado, incluso santificado, como vehículo del amor. Están en esa dimensión. Así, el amor no se entiende como un efecto secundario del sexo, sino que el sexo es un medio de expresión de la fusión absoluta y definitiva que es el amor. Increíble. Y el tercer modo es el sentido del sufrimiento. O sea, él nos está mostrando cómo
encontramos el sentido de la vida y Él nos muestra que en estos tres modos lo vamos a encontrar. En el amor, perdón, el primero dijo en la acción, en el amor y en el sufrimiento. El tercer modo de encontrar el sentido de la vida es a través del sufrimiento. Cuando hay que enfrentarse a una situación inevitable, inapelable e irrevocable, como una enfermedad incurable, un cáncer terminal, la muerte accidental, sí, tantas. La vida ofrece la oportunidad de realizar el valor supremo de cumplir el sentido más profundo, aceptar el sufrimiento. El valor no reside en el sufrimiento en sí, sino en la actitud frente a él y en la capacidad de soportarlo. Uno de los postulados que él mantiene es que en sí la preocupación primordial del hombre no es gozar del placer o evitar el dolor, sino encontrar un sentido a la vida. Y en esas condiciones el hombre está dispuesto a aceptar el sufrimiento si el sufrimiento tiene sentido. Pero quisiera dejar bien claro que el sufrimiento no es necesario para otorgar sentido a la vida. Es una pregunta que yo me hacía en un post anterior. Pero es eso, entonces tenemos que sufrir, y si de alguna manera uno no ha tenido que sufrir o si ha sufrido no en la escala en que el sufrimiento de otras personas ha llegado, entonces él aquí lo dice. Pero quisiera dejar bien claro que el sufrimiento no es necesario para otorgar sentido a la vida. El sentido es posible sin sufrimiento. Para que el sufrimiento confiera un sentido, ha de ser inevitable, completamente necesario. El sufrimiento evitable debe combatirse con los remedios oportunos. No hacerlo sería masoquismo y no heroísmo. Y voy a terminar con el último párrafo de su libro, porque al final, o sea, el libro está como que dividido en dos partes, ¿no? Está la parte del relato de él en el campo de concentración y toda la dinámica y cómo va explicando el desarrollo, y después un libro más enfocado a la psiquiatría, donde están todos los conceptos y varias de las formulaciones que él hace. Y aquí al final hablan un poco antes del credo psiquiátrico, que pues si están interesados simplemente es algo que pueden buscar, y es como que el credo de los psiquiatras, ¿no? Entonces él dice, la psiquiatría rehumanizada, que yo lo llevaría no solamente a la psiquiatría, sino a la medicina en general, pero bueno. Durante mucho tiempo, medio siglo, la psiquiatría ha tratado de interpretar la mente humana como un mecanismo y, en consecuencia, la terapia de la enfermedad mental ha sido meramente una técnica. En mi opinión, ese sueño ha llegado a su fin. Frente a los esbozos de la medicina psicologizada, en el nuevo horizonte se vislumbra una psiquiatría humanizada. Los médicos que persisten en desempeñar su papel clínico como técnicos deberían reconocer que estudian a sus pacientes como máquinas, prescindiendo del ser humano que se esconde detrás de la enfermedad. Detrás de la enfermedad está el ser humano. El ser humano no es un objeto más entre nosotros. Las cosas se determinan unas a otras, pero el hombre, en última instancia, es su propio determinante. Lo que alcance a hacer, considerando las limitaciones de su capacidad y su entorno, obvio, tiene que construirlo él mismo. Lo que alcance a hacer, tiene que construirlo él mismo. En los campos de concentración, en aquel laboratorio vivo, en aquel banco de pruebas, observamos y fuimos testigos de la actitud de nuestros compañeros. Mientras unos se comportaban como cerdos, otros lo hicieron como santos. El hombre goza de ambas potencialidades, de sus decisiones y no tanto de las condiciones
depende cuál de las dos sale a la luz. Nuestra generación es muy realista, pues después de todo hemos llegado a conocer al hombre en estado puro. Al hombre es ese ser capaz de inventar las cámaras de gas en Auschwitz, pero también es el ser que ha entrado en esas mismas cámaras con la cabeza erguida y el Padre Nuestro o el Shema Israel en los labios. Así termina el libro de Viktor Frankl. Increíble el sentido de la vida. Bueno, y para terminar, el día de hoy me llegó una nota que me envía mi madre por WhatsApp, y me manda cosas, pero pues esta especial me pareció interesante, y habla sobre la ira y el amor no tienen límites. La ira y el amor no tienen límites. Elige lo último para tener una vida hermosa y encantadora. Las cosas son para ser humanas. No, perdón, ¿cómo es? Así está, cabrón. Bueno, vamos a ver. La ira y el amor no tienen límites. Elige lo último para tener una vida hermosa y encantadora. Las cosas son para ser usadas y las personas para ser amadas. Pero el problema en el mundo de hoy es ese. La gente se usa y las cosas se aman. Tengamos siempre cuidado de tener presente este pensamiento. Las cosas se usan, pero las personas se aman. Cuida tus pensamientos, se convierten en palabras. Cuida tus palabras, se convierten en acciones. Mira tus acciones, se convierten en hábitos. Cuida que tus hábitos se conviertan en carácter. Cuida tu carácter, se convierte en tu destino. Dios te bendiga. ¿Y conoces la relación entre tus dos ojos? Parpadean juntos, se mueven juntos, lloran juntos, ven cosas juntos, duermen juntos, aunque nunca se ven. La amistad debería ser así. La vida es vanidad sin amigos. Muchas gracias. Bueno, suscríbanse. Aquí estaremos nuevamente en Sentido Común.